Claro. Ay, pues, Para ti. ¿Qué más? No se puede. Ay, yo me dolió. Ah, por Euler. Ya, se alteró, se alteró. Vamos a ver cómo la escuché un Euler y un Alfa. Infinito. completemos la expresión. Euler por Ya alfa. tenemos exponentes, tenemos secantes, arcocosenos, logaritmos. ¿Qué más? Falta exponente. Tenemos un exponente. Para quedar con fórmula general. Por ahí había escuchado un. Escuché un omega. ¿Qué? ¿Y eso? Pendiente positiva, esa es una pendiente Un positiva. omega elevado al Ah, ya. infinito. Ya, demasiado se alteró. No, Ya no no sé. tengo ojos. Ahora dígale que pase a resolver el que tanto le está diciendo. ¿Qué más le ponemos, por favor? 2x. Algo secante y hiperbólica. ¿Ya? ¿Qué tal si completamos? Arco secante hiperbólica, entonces sería una secante hiperbólica. Algo de estas juntas. Ah, la ¿por qué será? ¿De qué era, por favor? Por un cuarto. Estamos en una variable. ¿Qué estás con todos? En este caso estamos con ¿qué más le ponemos? Una raíz por ¿Qué tal un logaritmo de? Por favor, vamos a resolver la siguiente. ¿Le añadimos algo más ahí? No, ahí está bien. Ahí está bien. Demasiado. Está parado. Por favor, para este ejercicio lo único que vamos a considerar es, vamos a considerar por favor pi. Y le vamos a considerar omega como constantes. Pi y omega son constantes. Ahora, por favor, ¿cuál es la función que le sostiene a las otras dos? Entonces, ¿qué tenemos que aplicar el primer pasito? La derivada de una división. ¿Qué es ese gusanito? El gusanito. Sería una Ese gusanito. Tenemos un omega así. Se le puede dibujar, bueno, ese es el omega minúscula, pero también se le puede hacer el mayúscula que tiene una curvatura nomás. Siento que faltó un alfa. Ay, Pero bueno, no me salió tan bien. Por favor, entonces vamos a comenzar a encontrar ya la derivada de nuestra función. sí, por favor. Lo primero, por favor, fue identificar cuál es lo más grande que yo tengo. Habíamos comentado que lo que le sostiene a toda la expresión es mi división. Entonces, por favor, vamos a encontrar la derivada de una división. ¿A qué es igual la derivada de una división? Ahora, derivada del número. ¿Qué tenemos como numerador? Todo esa cosota. Arco. Epsilon. A epsilon también me olvidé, por favor. Epsilon también es constante. Son constantes, por si acaso. Epsilon a la 2x al cuadrado más. Más que, por favor, secante hiperbólica de la tangente de qué? Logaritmo de base 15 de 10. Por favor, la derivada, lo que voy a hacer es derivar el numerador, la derivada de todo esto que yo tengo acá arriba. Derivada del numerador por el denominador.
¿Cuál es nuestro denominador, por favor? Y el denominador le voy a copiar todo esto que tengo acá abajo, por favor. Le voy a anotar todo esto. ¿Cuál es el denominador? Y elevado a L elevado a X2 más Los de x más 1 por por omega elevado a secante hiperbólica. Por favor, he encontrado la derivada del primer factor numerador por el denominador menos que, por favor. Menos el numerador. ¿Qué tenemos en el numerador, por favor? Le voy a copiar todo esto de acá, por favor. Todo el numerador. Menos el numerador. ¿Qué tenemos en el numerador? 2 elevado a la arco coseno épsilon a raíz de x más que, por favor, más la secante hiperbólica de la tangente del logaritmo de qué, raíz de 15 de x. Por favor, tengo el numerador por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada de nuestro denominador? Le voy a anotar todo lo que tengo en el denominador, por favor. Pi elevado a qué? Doble. ¿Que multiplica qué? Omega elevado a la secante hiperbólica. Recordemos que este menos significa la inversa de la secante hiperbólica. La inversa de la secante hiperbólica del logaritmo natural de x. Entonces, por favor, lo que hemos hecho es aplicar la derivada de una división. Derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. ¿Y todo eso dividido para qué? Todo eso dividido para... Para el denominador al... Todo para el denominador al cuadrado. Por favor, ahora sí, de igual manera como en el caso anterior, vamos a descomponer en secciones, en partes. Para encontrar el resultado de la derivada de esta división, debo encontrar estas derivadas, por favor. Ay, por favor, vamos a encontrar este pedacito que yo le voy a llamar 1. ¿Y qué más vamos a encontrar, por favor? Este pedacito que le voy a llamar. Vamos a comenzar a encontrar, por favor, lo que he llamado 1 y 2. Comencemos con la primera partecita, por favor. 1. ¿A qué va a ser igual esa derivada, por favor? Sería... Le voy a anotar a toda la expresión, por favor. Sería 1 sobre 2 de raíz de todo eso. Sí, luego Encontremos nuestra primera derivada, por favor. Si yo derivo esa expresión, ¿qué puedo observar, por favor? ¿Tenemos o no una suma de funciones? Por lo tanto, vamos a aplicar la derivada de esta primera expresión más
la derivada de esta segunda expresión. Recordemos que la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de sus derivadas. Pues comencemos por el primer lado. Un numerito elevado a una variable. ¿Qué debemos aplicar? Un número a una variable. Derivada de potencia. De una potencia. ¿Qué es igual a derivada de una potencia? A la misma. Es igual a la misma potencia. ¿Cuál es mi potencia? Todo esto de acá, por favor. Vamos a aplicar la derivada de una potencia. Nos va a dar... Sí, por favor. No es todo eso elevado Al 2, ¿en qué partecita? O sea, todo el arco y la secante hiperbólica, no es todo eso elevado a 2. Entonces sería todo eso sería la potencia. O sea que la O secante sea, todo esto de aquí sea elevado al también 2. potencia, sea Ajá, justo potencia. eso Sí. es la potencia. Sí, es a todo lo que está. Entonces, toda esa es la base. Sí, toda esa sería. O sea, la derivada de esta potencia sería la misma expresión. Sí, sí vamos a tener la misma expresión. Entonces la derivada de nuestra potencia, aunque esté elevado todo, ¿no? Ajá, Sí, eso. ah, Sí, sí. está elevado. Eso digo. Ah, sí, cierto. Muchas gracias. Estoy diciendo la cosa que no. Muchas gracias. Métele un guiño. En ese caso, Ahí sería. en ese caso es un solo término, no tenemos una suma de función. No, Creo que tenemos que aplicar primero la derivada de una potencia. Muchas gracias. La derivada de nuestra potencia es igual a la misma potencia. ¿Cuál es la potencia? Le voy a copiar lo mismo que teníamos, por favor. Secante hiperbólica de la tangente. Por favor, la derivada de una potencia es la misma potencia, pero por el logaritmo natural de su base. ¿Cuál es la base? Pronuncia bien. Por favor, ya derivamos lo más exterior, el 2. ¿Qué viene a continuación? Ahora sí, a continuación lo que está adentro del 2. ¿Qué está dentro del 2? Tenemos nuestra raíz, más esto de acá. Entonces, por favor, voy a aplicar la suma de derivadas, la derivada de una suma de funciones. Comencemos con la primera. ¿A qué es igual la derivada de una raíz, por favor? 1 sobre. Queda 1 sobre 2 sobre raíz de... Ah, no, Perfecto, más nos de- quedaría un medio. Sobre la variable. Por la variable. Todo eso. Y en la raíz, ¿qué le poníamos? La raíz le poníamos en el denominador. ¿Pero qué tenemos como variable? Todo esto de acá, por favor. Todo esto le voy a anotar en la variable. ¿Y cómo me quedaría? Arco coseno de epsilon elevado a qué? 2x al cuadrado más. Por favor, lo que he hecho hasta el momento, he derivado esto. Derivé la raíz. Ya derivé esa raíz. ¿Qué está dentro de la raíz, por favor? ¿Qué está dentro de la raíz a continuación? El arco coseno. ¿A qué es igual la derivada de un arco coseno, por favor? Menos 1 sobre la raíz de 1 menos x menos la variable al cuadrado. Perfecto, vamos a tener menos 1 Sí se sabe, sí. sobre la raíz cuadrada de qué? De 1 menos la variable. la variable, por favor. La variable, recordemos, ¿qué tengo como variable? ¿Qué tenemos como variable? A toda esta expresión. Le voy a anotar a toda esta expresión. ¿Cómo me quedaría? Epsilon a la 2x al cuadrado más raíz de x. Pero recordemos que es menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos la variable. Toda mi variable al cuadrado. Por favor, he derivado ya el arco coseno. ¿Qué viene a continuación? Un numerito elevado a una variable que es igual.
Aquí es igual un número elevado a la variable, por favor. Un número, ¿qué regla tenemos que utilizar? Una potencia. La derivada de una potencia, ¿qué es igual, por favor? A la misma. Le voy a multiplicar por la misma potencia. ¿Cuál es la potencia, por favor? La derivada de una potencia es igual a la misma potencia. ¿Cuál es la potencia, por favor? Epsilon. La potencia, ¿cuál era, por favor? 2x al cuadrado más la raíz de x. por el logaritmo natural de su base, por favor. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la constante? ¿Cuál es la constante? Es como tener 5 a la x. Aquí que voy a tener epsilon, va a ser mi base, va a ser mi constante. Por favor, ya he derivado el exponente. ¿Qué me hace falta acá? Voy a derivar el 2x al cuadrado. ¿Qué es igual a la derivada de 2x al cuadrado? 4x. ¿Más qué? Por favor, ¿qué me hace falta? 1 sobre 2. Perfecto, más. ¿Más qué era, por favor? 1 sobre raíz de x. Hemos derivado esta primera. Hemos derivado la raíz. Ahora nos falta este pedacito de acá. ¿Más qué, por favor? Para diferenciar es... ¿Más qué, por favor? Vamos a derivar la secante. ¿A qué es igual la derivada de una secante hiperbólica, por favor? Era lo mismo que la secante. Carmela, algo por ahí. Recordemos que era menos. Nos quedaría, por favor, menos la secante hiperbólica. ¿Qué tenemos dentro de la secante? Todo esto es mi variable. Le voy a anotar todo esto, por favor. ¿Qué tenemos como variable? ¿Qué tenemos, por favor? ¿Tangente de qué, por favor? Base 15 de... Recordemos que la derivada de la secante es secante por tangente. ¿Qué me hace falta acá, por favor? La tangente hiperbólica. Estoy derivando por si acaso la secante. La derivada de la secante hiperbólica es secante hiperbólica por tangente hiperbólica. Entonces, ¿qué tenemos adentro de la tangente, por favor? ¿Qué tenemos como variable? Lo mismo que está al otro lado. ¿Qué tenemos acá? Tangente de logaritmo 15. Tangente de Logaritmo 15. logaritmo de base 15 de... Por favor, he derivado a la secante. ¿Cuál viene a continuación? La derivada de una tangente aquí es igual. Secante al cuadrado. Secante al cuadrado. Secante al cuadrado, ¿de qué variable, por favor? ¿Qué tengo como variable dentro de la tangente? Logaritmo de 15. Logaritmo de 15. Logaritmo de base 15. Y por favor, por último, aquí es igual la derivada de un logaritmo. 1 sobre. Le voy a ajustar acá para que me entre todo. Por favor, aquí es igual la derivada de un logaritmo. 1 sobre la variable por el logaritmo natural de su base. ¿Cuál es la base? Hemos encontrado 1, por favor. Hemos encontrado 1. Esto que está pintadito de color verde hemos encontrado.
¿Qué nos hace falta ahora? Yo me perdí aparte de la secante. Ah, claro que sí. Claro, en esta parte, sino que como estamos derivando esta expresión, la derivada de una potencia es la misma potencia. Por la derivada interior, la derivada de mi raíz me daría esto de acá. La derivada de mi raíz. La derivada, mejor dicho, de toda esta expresión es esta primera parte. Más. Tengo que derivar ahora la secante. La derivada de la secante hiperbólica, que es igual a menos secante por tangente hiperbólica. Entonces con eso derivé la secante. ¿Qué viene a continuación? La tangente. Así que la derivada de la tangente, ¿a qué va a ser igual? A la secante al cuadrado. La derivada de la tangente secante al cuadrado de lo que está dentro de la tangente, que es el logaritmo. Y por último, la derivada del logaritmo, 1 sobre la variable por el logaritmo natural. ¿Preguntas, por favor? Dos. La derivada de pi. ¿La derivada de qué tenemos, por favor? Pi elevado a qué? A la X a la 2 más 2X más 2x más 1 multiplicado por omega por omega elevado al secante hiperbólica menos 1 de logaritmo natural de X. logaritmo natural. Muchas gracias. Variable, eso. Variable, eso sigue siendo. Vamos a resolver, por favor. ¿Qué puedo observar de esta expresión? ¿Qué es lo que le contiene a todo? Por lo tanto, ¿qué tenemos que aplicar? La derivada de una multiplicación. Por el motivo del espacio de pizarrón, voy a ir aplicando directamente. ¿Cómo que directo? A ver, hágale directo. Derivada de una multiplicación. Por favor, quiero que aquí estemos atentos porque voy a aplicar directamente. Derivada de una multiplicación, ¿a qué es igual? Derivada del primer factor. Si derivo este primer factor, vamos a comenzar a hacerlo, por favor. Tenemos una potencia. ¿A qué es igual la derivada de una potencia? A la misma potencia. Le voy a copiar lo mismo. Por el logaritmo natural de su base. ¿Cuál es la base? Pi. He derivado ya este pedacito de acá, por favor, pi. Voy al siguiente. La derivada de un exponente, ¿a qué es igual? Al mismo exponente. Recordemos que la derivada de un exponente es igual al mismo exponente. He derivado el exponente. ¿Cuál viene a continuación? Todo ese polinomio que tengo, ¿a qué es igual? 2x más 2. Derivada de x al cuadrado me daría 2x, la derivada de 2x me daría 2 y la derivada de 1 me da 0. Con esto he derivado el primero por el segundo factor. ¿Cuál es el segundo factor? Omega elevado a qué? Secante hiperbólica, la inversa de la secante hiperbólica. Por favor, esto que he hecho acá es la derivada del primer factor por el segundo factor más el primer factor. ¿Cuál es el primer factor? Pi elevado a X2 más Pi elevado a 2X más Euler al x al cuadrado más 1. Primer factor por la derivada del segundo factor, por favor. Voy a comenzar a derivar el segundo factor. Por favor, de igual manera, el omega es una constante, es como tener un 5 a la x. La derivada de una potencia, ¿qué va a ser igual? A la misma. Yo voy a anotar la misma potencia. ¿Cuál es la potencia, por favor? Omega a la
secante hiperbólica o la inversa de la secante hiperbólica por el logaritmo natural de su base. ¿Cuál es la base de esta potencia? ¿Cuál es la base? La base es omega. Por favor, he derivado esta parte de aquí, omega, he derivado la potencia. ¿Qué viene a continuación? La inversa de la secante. ¿A qué es igual la inversa de la secante, por favor? 1 sobre La variable. 1. No sé si aquí ya aparece el valor absoluto. Es menos. Ojo, es la inversa, por si acaso. La inversa de la secante es 1 sobre menos 1. ¿Cuánto era, por favor? Menos 1 sobre la variable, por favor. Recordemos que es la variable. ¿Cuál es mi variable acá? ¿Cuál es la variable? Logaritmo natural de x. Por la raíz cuadrada de qué? 1 menos la variable. 1 menos la variable al cuadrado. ¿Cuál es la variable al cuadrado? Natural de x al cuadrado. Al cuadrado. Con eso, ¿qué derivado? La inversa de la secante. ¿Qué viene a continuación? ¿A qué es igual la derivada del logaritmo natural? 1 sobre la... Pues por favor, he encontrado lo que he llamado 2. Con toda confianza, por favor, si hay algo que cambiar. Por favor, hemos encontrado 1 y 2. Ahora sí, ensamblemos acá. Ensamblemos ahí. Van a imprimir para pegar. Ensamblemos eso. Hasta usted se sorprende. Está con escalera anterior. Vamos a ver cómo le logramos ensamblar esto. En la pared, pero bien. Mejor borre todo y luego. Voy a ver si le copio la partecita de arriba, por favor, a ver si me alcanza. Solo le voy a borrar la parte de inicio. Por favor, solo para que aquí nos quede un poquito de espacio, lo que voy a hacer es, por favor, a esta expresión, este logaritmo, esto le voy a multiplicar, le voy a poner en el numerador, por favor, solo para que nos quede espacio. Esto por menos 1 y por 1. Le voy a poner en la partecita de arriba, por favor. Pero ese volvería a epsilon. Sería negativo. Menos. X al cuadrado. Y acá abajo le voy a poner el arco. Arco.
Coseno de por si acaso me encuentro en esta partecita de acá, por favor. Voy a multiplicar por este de acá, por favor. Por si acaso me encuentro en esta partecita de acá, por favor. Por si acaso me encuentro copiando lo que yo había anotado como 1, estoy recién anotando la parte 1, por favor. Estoy en esta parte. Por favor, esto que anoté en la parte de arriba era lo que anteriormente había llamado 1. Entonces, a 1. No, eso era. Ya falta sumarle, ¿verdad? Este es 1. Le vamos a multiplicar por el segundo factor. ¿Cuál es el segundo factor? Lo que anoté arriba es la derivada de esta primera partecita. Lo que anoté arriba es la derivada de esta primera parte. Y eso multiplicado por. Voy a anotar este segundo factor, por favor, por todo esto. ¿Cuál es ese otro factor, por favor? Pi elevado a la Me arrepentí de querer copiar. x al cuadrado Toca poner así. por omega. Ponerle como sus jueguitos que sabe así. Qué bueno. Alguien tiene cita. Pero dale tu trocito. Por favor, lo que he anotado de color negro es este factor. Ya tenemos esta partecita de acá. Lo que anoté de color negro es este factor de acá, por favor. Esto es lo que anoté. Pues con esto, por favor, tenemos... Recién vamos por la mitad. Esto sería, por favor, derivada del numerador. Lo que hemos encontrado acá es la derivada del numerador por el denominador. ¿Menos qué, por favor? Vamos a ver. Le voy a anotar toda esta partecita de acá, por favor. Todo esto de acá le voy a anotar. Todo esto.
Por si acaso, por favor, lo que acabé de anotar es toda esta partecita de acá. Ahora, le voy a multiplicar eso por la derivada, por favor. Por la derivada. Por favor, antes de borrar, lo que voy a añadir es esta parte que le hemos llamado 2. Esa es la partecita que voy a añadir. ¿Qué nos dio el 2, por favor? El 2 le voy a anotar todo el resultado que nos dio, que es esto de acá, por favor. Por favor, entonces tenemos acá, ¿qué tenemos en esta parte? Por favor, esto es el numerador por la derivada del denominador. Todo esto es la derivada del denominador. Y todo esto dividido. Todo eso dividido para el denominador al cuadrado. ¿Cuál era nuestro denominador? El denominador, ¿cuál es? Es pi. ¿Pi es? Pi elevado a la b por el piso al cuadrado. ¿Qué nos da, por favor? ¿Pi? ¿Qué más tenemos ahí, por favor? Eso no te hiciste con la moto. Así, por favor. Muchas gracias. Gracias. Y con esto hemos finalizado nuestro ejercicio.